Lectura comentada de la Biblia. Salmo 31 al 38. Vanidades ilusorias, confesión de pecado, Selah, gustad a Dios, peticiones contestadas del corazón. Una de las características de los salmos de David es que siempre prepondera en cada una de ellas las acciones de Dios. David era un hombre que experimentaba en su propia vida la misericordia y el cuidado, la fortaleza y el amparo cada día en su vida. Pero también en estos salmos David contrasta mucho en lo que otros también confían, y esas cosas él les llama vanidades ilusorias, y son todas aquellas cosas que aparentemente proveen una confianza en el hombre, pero como su propia descripción lo dice, son vanidades, es decir, aquello que no tiene sustento y aquello que no tiene fuerza y consistencia en sí mismo. Además, se vuelve ilusorio, es decir, crean una aparente seguridad, pero cuando se dan cuenta es demasiado tarde. David dice que sus vecinos y muchos de sus conocidos se burlaban de él por confiar en Dios, incluso le rehuían y lo habían olvidado como si fuera un muerto y era calumniado, y de pronto el mismo miedo lo asaltaba porque estaban juntándose en contra de él con todas sus fuerzas y pensando en quitarle la vida. Pero una vez más David se fortalece en el Señor al decir: yo en ti confío. Y como no habría de hacerlo si continuamente Dios lo estaba librando de las manos de sus enemigos y de sus perseguidores. David era un hombre que experimentaba día a día, en cada momento y tras momento, desde que era un adolescente hasta ahora como un rey, el cuidado y la protección de Dios. En varios salmos David hace alusiones a los eventos pecaminosos de su vida. Pero algo muy importante que aprendemos de todo esto no es necesariamente saber que David era pecador como todos nosotros lo somos, sino el hecho mismo de entender que David era un hombre que reconocía su pecado delante de Dios y que estaba dispuesto siempre a arrepentirse y siempre era movido a pedir misericordia de parte de Dios, porque él sabía que su pecado merecía castigo. Cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, se está refiriendo precisamente a esta característica. Un hombre que no quiere alejarse de Dios y que no quiere perder la comunión que tiene con Él, y que se vuelve a Dios una y otra vez para pedir misericordia y arrepentirse, para mantenerse cerca de Él. David sabe lo terrible que es no confesar el pecado. Dice que incluso hasta los huesos lo resienten. La vida se vuelve un verdadero desierto y sequedal. La bendición más grande para David era reconocer que Dios siempre escucharía su oración de arrepentimiento y que Dios guardaría su alma. David siempre recurrió a Dios, incluso dice que nosotros no deberíamos ser como el caballo o como el mulo que tienen que ser sujetados con el cabestro y con el freno para ser llevados delante de Él. En varios de estos salmos aparece una frase donde están divididos algunos párrafos por la palabra Selah. Esta es una indicación del salmo de tipo musical. Marca un silencio donde el director indica a todos los que están cantando que deben parar y hacer un tiempo de meditación. Esto es también lo que nosotros deberíamos hacer cuando estamos leyendo uno de estos salmos, porque muy probablemente pasemos por alto algunas cosas muy importantes. David también nos invita a gustar a Dios, es decir, probar y experimentar en nuestra propia vida las obras de Dios. Y no se trata de que nosotros le hagamos una prueba a Dios de quién es Él para poder entonces creerle, sino de buscar con todo el deseo y comprobar cada una de esas manifestaciones de Dios en nuestra propia vida, es decir, tener una experiencia más íntima con Dios. Porque precisamente es que a través de ese deleite que podemos encontrar en el Señor, que nuestras peticiones del corazón serán contestadas. Mucha gente piensa que deleitarnos en Dios simplemente es ir al templo o entonar algún canto, pero el deleitarnos en Dios es simplemente adentrarnos cada vez más al conocimiento de nuestro Dios y de su voluntad, de tal forma que cuando nosotros le pidamos algo, será siempre en virtud de esa voluntad y del conocimiento de Dios, por lo cual nuestras peticiones serán contestadas.